Corría el 10 de mayo por tierra de Almería, donde pasó la historia que vengo a relatar. Tres jóvenes, Juan Mañas, Luis Cobo, Luis Montero, viajaron desde Santander para asistir a la primera comunión de Francisco Javier en Pechina, localidad natal de Juan Mañas Morales, de 24 años. Fueron detenidos por guardias civiles en Roquetas de Mar el sábado por la tarde del 9 de mayo de 1981. En menos de 12 horas ya estaban muertos. Por el tácito silencio y las mentiras que se pueden comprobar antes y durante la vista oral, puede que al menos uno de los jóvenes ya estuviera muerto a la 1 de la madrugada. El hecho es que el domingo 10 de mayo, los tres jóvenes aparecieron carbonizados sobre las 6:30 de la mañana en la carretera de Jergal. El silencio oficial, las intoxicaciones, el desarrollo de la vista oral con contradicciones en todas y cada una de las intervenciones de los 11 guardias civiles en cada jornada y la sentencia de 1982 ofrecen datos suficientes para pensar que fue un asesinato. Lo sucedido en aquel día trágico de mayo, entre las horas que van desde la detención de los tres jóvenes en Roquetas y la aparición de los cadáveres calcinados en la carretera de Jergal, es un relato que podría encuadrarse dentro de lo que es una novela de Kafka o una película de terror y cualquier otra expresión de la barbarie. Parte la noticia el 10 de mayo de 1981. Tres jóvenes que venían desde Santander para una primera comunión en Pechina son detenidos. Al principio la primera idea era de que había detenido a la Guardia Civil al comando etarra que había atentado en Madrid el día 7 de mayo contra el teniente general Valenzuela. En Televisión Española se da la noticia el día 10 de mayo, que es la primera que difunde la noticia. Los tres jóvenes habían muerto en el kilómetro 8 de la carretera de Jergal. Se suponía que había sido un intento de fuga, y allí los tres jóvenes de Juan Mañas Morales, de 24 años, Luis Cobo Mier, 29 años, y Luis Montero García, de 33 años, el almeriense era Juan Mañas Morales, pues aparecen muertos, calcinados el coche. Se suponía, según la Guardia Civil, que había sido un intento de fuga, y que entonces pues habían tenido que disparar para evitar el intento de fuga. Para mí, como periodista, el caso Almería empezó sobre las 11 de la mañana del domingo 10 de mayo, porque estaba en el Hotel Aguadulce haciendo un trabajo y el corresponsal de Televisión Española en Almería, el cámara Antonio Cano, me dijo que habían muerto tres etarras en Almería. Evidentemente la noticia era esa. Abandonamos todos el trabajo de Aguadulce y me traslado a Radio Almería, la redacción, donde yo era redactor y colaborador de Ideal de Radio Almería, corresponsal de Diario 16 y de La Vanguardia. Y entonces ese lunes no hay periódico en España, solo hay una edición de Diario 16, informo a la redacción, hablo con Javier Torrontegui y Melchor Miralles y ya nos ponemos todos a trabajar en el asunto porque parecía un extraño caso. El comando terrorista que había atentado contra el teniente general Valenzuela, resulta que las fotos de ellos aparecen publicadas en la prensa, que era Berecia Artúa, Astivia, otro que se llamaba José León Mazurta Astivia y José Andrés Izaguirre Cogorza Gogor. Esa foto, la confusión de todo esto parte cuando el coche que viene de Santander para en la zona de La Mancha, pues hacen un alto en el camino, se les había estropeado el coche, cambian de coche, un Ford Fiesta, y allí se toman un café, lo que sea. Y uno de los camareros dice que los chicos se parecían mucho a los de las fotos que aparecían en la prensa ese día. Entonces da aviso a la Guardia Civil lo sigue. Ellos ya habían llegado a Almería, Pechina, porque al día siguiente iba a ser la primera comunión del hermano de Juan Mañas Morales. Bueno, pues aquel día recuerdo que, como cualquier otro niño que le apetece o le hace ilusión hacer la primera comunión, pues nada, pues yo quería hacerla, pero cuando desperté y vi que mi hermano y los compañeros que le acompañaron en el viaje no estaban en casa,
bueno, pues alarmé a mis padres y a partir de ahí pues fue toda una angustia en el inicio de la búsqueda, de no tener ninguna noticia de ninguno, del hospital, de policía, de Guardia Civil, que es lógicamente donde se acude para pedir información o presentar una denuncia de un desaparecido, ¿vale? Y nadie daba ninguna señal. Lo primero que hace un periodista, irse al gobierno civil. En el gobierno civil es domingo, no hay nadie, nadie responde, 20 llamadas al gobernador, al despacho, a la secretaria, nada. ¿Qué hace el siguiente paso? Irme al cuartel de la Guardia Civil. En el cuartel de la Guardia Civil hay una cuartillita pequeña que dice, para informar sobre el accidente de esta mañana tienen que dirigirse al Ministerio del Interior. Daba un teléfono, tal. No informaba a nadie, ya no conseguí, el Ministerio del Interior no dio respuesta hasta las 7:30, 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Pues nos trasladamos a llamar, ese día sin comer, sin nada, evidentemente, a todos los cuarteles de la Guardia Civil, nadie sabe nada, a mis contactos del fútbol, de amistad o de instituto, nada, a todos los alcaldes, a todos los ayuntamientos, a las policías locales, bomberos, nadie sabe nada. Tomo una decisión, no sé, la intuición, y me voy a la Bola Azul. Y en la Bola Azul nadie sabe nada, digo, por favor, ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos del accidente? Nada, voy al depósito de cadáveres, no hay ninguno. Entonces, por circunstancias, un señor me dice que hay que situarse, que en el cementerio se están haciendo autopsias. Me voy allí, de allí me echan, llamo a Pedro Manuel de la Cruz, que es compañero, es corresponsal del diario El País, actual director de La Voz de Almería, y digo, Pedro, que aquí me echan del cementerio, hay 3 muertos. Me impresionó ver una colaña negra, que sería el cuerpo de Juan Mañas, carbonizada totalmente, sin brazos, un desastre. Aquello me impresionó mucho, llamamos a Pedro y tuvimos la habilidad, Pedro, de meternos en el coche, hacía viento y un poco de frío, aunque fuera 10 de mayo, hacía un poquito, aquella tarde era de aire fresco, y nos dijo este hombre, pues dónde estaban los cadáveres. Gracias a él lo supimos, nadie informaba, y este hombre con el secretario del juez, un juez que por cierto fue inmediatamente cambiado. Es decir, que ahí empieza la película de silencio y extraño. Y por otra parte, también es muy sospechoso, o por lo menos pone entre paréntesis, la potencia de la llama que acabó abrasando a los 3 chavales y al coche. Nosotros cuando llegamos al cementerio de Almería, Antonio Torres y yo, y nos asomamos a donde estaban realizándose la autopsia, lo que había aquello eran trozos de carbón, de una imagen de espanto. ¿Cómo es posible que se quemara tanto? Y son detenidos en Roquetas de Mar y conducidos a la comandancia de la Guardia Civil. Son trasladados, los hechos se van a saber después, son trasladados al castillo de Casasfuerte. Allí la realidad es que fueron torturados y murieron allí, aunque luego la versión de la Guardia Civil fue muy distinta. Cuando son introducidos en el coche, porque se supone que los trasladan a Madrid, y disparan contra el coche para evitar ese supuesto intento de fuga, en realidad les aplicaron la ley de fuga, ya estaban muertos. O sea que los cadáveres aparecieron quemados en un barranco de la carretera de Jergal, y a partir de ahí pues fue una angustia terrible. Yo en los días que trajeron el féretro de mi hermano a casa para velarlo, pues yo estuve en casa de unos amigos que me llevaron mis padres, no estuve presente, y imagínate a partir de ahí lo que pudo ser. Pues cuando regresé a casa, una vez que ya había pasado todo, pregunté a mi madre que dónde estaba mi hermano, que su compañero, y pues me lo contó que lo que había pasado, la tragedia que había ocurrido, y no sé, pues mi reacción fue pues empezar a llorar y hacerme preguntas yo mismo y hacer preguntas. A pesar de tener 8 años, alcancé una madurez de repente que no tenía que haber sido así. No tuvimos ninguna ayuda psicológica, como lógicamente debe ocurrir y ocurre hoy día, ¿no? Que cuando hay cualquier desgracia en la familia, pues se le pone ayuda. Nosotros no la tuvimos, yo como niño no tuve ninguna.
lo tuve que digerir todo con mi familia y bueno, pues hasta el día. En los años que han seguido, porque el caso Almería no ha muerto desde ningún momento, sino que año tras año ha ido reproduciéndose en la memoria no solamente de la familia, sino de toda la clase social y política de Almería e incluso de toda España. Lo real es que el día 12 la prensa destaca ya la noticia diciendo que los 3 muertos de la carretera de Gérgal no eran terroristas. Ya entonces la Guardia Civil ya empieza ya a plantearse que tiene que buscar una salida a todo eso. Ha sido el juicio procesal hasta entonces más largo de la historia de la justicia en España. Duró 2 meses. En primer lugar, la fase sumarial tiene un juez, que es José Tortosa, y luego cuando se celebra el juicio, la audiencia provincial, que lo ha presidido el magistrado José Rodríguez Jiménez. Los 3 guardias civiles que están procesados son el teniente coronel Castillo Quero, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas. Son los 3 procesados. Estos guardias civiles condenados pues vivieron prácticamente durante todo el tiempo en situación pues, de beneficio, en la piscina de la casa municipal del ayuntamiento, de la Guardia Civil, prácticamente como si no fuera un arresto. La presión de los medios, pues la sentencia se fue ejecutando en unos tiempos de la sentencia y del juicio en el que el gobierno era de Leopoldo Cabral Sotelo. En octubre llegaron los socialistas, pero se fue trabajando y denunciando con el Tribunal Supremo, los recursos y todas las circunstancias para lograr que fuera un asesinato y no se consiguió. La sentencia, pues, fue una sentencia que todos esperábamos que fuera asesinato y cayó en homicidio. Fue uno de los juicios más largos de la historia de Almería, muy seguido periodísticamente por las emisoras de radio importantes y sobre todo por los periódicos que más habían apostado. Pero todos esperábamos que fuera, ahí hizo un gran trabajo el abogado acusador en nombre de la familia, Darío Fernández Álvarez, pero en cambio hubo homicidio. Castillo Quero es condenado a 24 años, Manuel Gómez Torres a 15 y Manuel Fernández Llamas a 12 años, por delitos de homicidio a los que se les llega a aplicar la eximente en algunos casos, pues, por ejemplo, al guardia de obediencia debida y al teniente coronel del deber cumplido. Esa es la gran incongruencia que tiene este juicio, porque no se les aplica el tema o sea, lo que se planteaba desde la acusación particular era el de asesinatos, que habían sido 3 asesinatos y no 3 homicidios. La sentencia no fue justa. La sentencia es un monumento a la incoherencia y a la contradicción entre la verdad histórica y la verdad jurídica. Y no fue justa y no se atiene a la realidad, porque el relato de esa sentencia da como probados unos hechos que no existieron. En el relato que hace la Guardia Civil, hay una acumulación de mentiras en las cuales, al no haberse hecho un procedimiento con todas las garantías que se tenía que haber hecho y con toda la voluntad de encontrar la verdad, se cae en una serie de contradicciones y se basa en una serie de hechos que no son realidad. Casi todos los análisis y comentarios que se han hecho desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista político es que no fue justo. El caso queda abierto porque tenemos la esperanza, los periodistas, de que algún día uno de los 11 guardias civiles que iban en la caravana pues diga algo. Vamos a ser optimistas y a ver si dentro de unos años, nietos, hijos o alguien, pero viven, algunos han muerto, pero viven. El teniente coronel Castillo Quero falleció en Córdoba con unos permisos. La sentencia prácticamente pues dejó mucho que desear. Se dice que los 3 jóvenes pernoctaron la noche anterior a su detención en la urbanización de Roquetas de Mar en un hostal de Gérgal. Mentira. Ellos no durmieron en Gérgal. Es mentira. Durmieron en la casa de Pechina, que está a menos de 30 kilómetros. Y así lo corrobora la familia de Mañas y lo corroboran los vecinos que lo vieron y el coche que estaba aparcado allí. Con lo cual no se puede sostener que durmieran en un hostal de Gérgal. Entre otras cosas, porque no hay hostales en Gérgal. Entonces, ese es un error. Otro error es que fueron confundidos con etarras. Sí es verdad que fueron confundidos con etarras, pero supieron inmediatamente que no eran etarras.
Porque cuando la Guardia Civil de Almería se pone en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, al enviarle las huellas dactilares, al enviarle los datos personales, constataron inmediatamente de que no eran etarras, que eran Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero. Pero la obsesión del teniente coronel hacía que él no diera crédito a la información que le venía de Madrid, donde le decían que eran desconocidos en base, que era el texto que decía. Desconocidos en base significaba que no tenían antecedentes. Por otra parte, también dijeron que echaron por la carretera de Despeñaperro hacia Madrid, o sea, a través de Granada, cuando habitualmente se podía echar por Murcia también, porque tenían que recoger una bolsa de ellos, de las pertenencias de algunos de los chicos que le habían dejado en el hostal de Jerga. Mentira, si no pernoctaron, ¿qué bolsa iban a recoger? Y las circunstancias, yo puedo valorar que al principio ahí había como indolencia, porque hubo mucha intoxicación antes y después y durante el juicio, intoxicación, que si había aparecido una agenda en Mojácar, que si eran terroristas, que si eran homosexuales, que tiene que ver eso, que si no habían dormido, una serie de intentar machacar el honor de 3 trabajadores sencillos y además honorables. Ya me gustaría que los jóvenes de ahora, algunos mandaran la mitad del sueldo, como hacía Juan Mañas, a su madre y a su familia de Pechina, y eran 3 trabajadores, a lo mejor quizá alguno de ellos no supiera ni lo que era ETA ni lo que era terrorista. Llegan a Aguadulce, son detenidos en la urbanización de Roquetas y luego les meten también, cuando al día siguiente empiezan a inventarse que llevaban pistolas cuando no se había hecho un registro de tal, que si empieza a inventarse un rollo en el que son partícipes los abogados defensores de los guardias civiles. Y bueno, pues fue un extraño caso de persecución a las víctimas, no buscar en orden, no es un juicio contra la Guardia Civil. Ahí el trabajo de Darío Fernández pues también pasará a la historia, porque es el primero que hace que en la historia de España guardias civiles asistan al juicio vestidos de paisanos, no como guardias civiles. No era un juicio contra la Guardia Civil, sino contra 3 personas. En la Guardia Civil, como en cualquier otro colectivo, pues hay circunstancias, y en este caso, pues los 3 condenados y los 11, el resto de guardias, en total 11, que iban en la caravana, que deberían de pronunciarse y decir qué historia real, porque se inventaron una burda maniobra y una burda historia de decir que se habían ido a Costacabana, que se habían ido a Casafuerte. Hay otra mentira en ese relato oficial, y es que en la madrugada del 10 de mayo tuvieron que ir a recoger unas bolsas a la playa de Retamar, a Casafuerte, por Costacabana. Mentira. No tuvieron que ir, no fueron a recoger ninguna bolsa. ¿Por qué? Porque no había bolsa que recoger, porque nunca estuvieron allí. En la sociedad pues queda como que allí les agredieron, los mataron y todas las circunstancias. Es inconcebible que en aquel momento, si ellos pensaban que eran 3 etarras, ¿cómo hacen un traslado de Almería a Madrid? No en un furgón policial, sino en el coche que ellos habían alquilado en Manzanares, en el coche que ellos tenían, en un Ford Fiesta. ¿Cómo puede? Eso es inconcebible. No se puede asumir desde el punto de vista de la racionalidad ese planteamiento. Eso es mentira. Ellos, la Guardia Civil que participó en aquella operación, lo que hicieron fue meterlos en el asiento trasero de ese Ford Fiesta, porque tenían previsto hacer lo que hicieron, pero nunca trasladarlo a Madrid. Es imposible. Que a nadie se le ocurre, teniendo furgones, teniendo coches policiales, meter a 3 presuntos terroristas, como sostenían, que acababan de atentar en Madrid, juntarlo y sentarlo en el asiento trasero de un Ford Fiesta. Eso es inconcebible. Como es inconcebible que los 3 jóvenes que iban esposados en ese asiento trasero, al llegar al kilómetro 9 de la carretera de Jergal, intentara abalanzarse sobre los 2 guardias civiles, que era el piloto y el copiloto, para hacerse con el coche. Pero a alguien se le ocurre que 3 chicos inocentes, esposados, pueden intentar huir abalanzándose sobre el piloto y el copiloto, 2 agentes armados, y además cuando iban escoltados por varios coches de la Guardia Civil con agentes fuertemente armados. Se debería aclarar, porque es difícil que 3 tipos esposados, 3 hombres, 3 trabajadores,
pues vayan a escaparse cuando hay unas escoltas por delante y por detrás, 1000 coches de seguridad y de todas las circunstancias. Es imposible sostenerlo. O sea, alguien puede pensar que querían huir en un desierto, esposados, sin armas. ¿Cómo puede ser? Por otra parte, ¿cómo es posible que cuando teóricamente el coche vuelca, cómo es posible que los guardias civiles comenzaran a disparar y uno de ellos, Juan Mañas, tuviera alojado en el corazón 5 balas, según se demostró en la autopsia que se hizo días después? ¿Eso cómo era posible? ¿Tanta fineza había en el disparo? ¿O es que realmente el coche no estaba dando vueltas, sino que el coche donde estaba era en una posición estática? Yo creo que hay muchísimas contradicciones en lo que es entre la verdad jurídica, la verdad oficial y la verdad histórica. Y esto es algo que la historia debería de resolverlo, y sobre todo deberían de resolverlo los guardias civiles con conciencia que participaron por obediencia debida mal entendida, que participaron en aquella caravana del horror y la crueldad. Ellos son los que tenían que saldar esa deuda con la historia y con su conciencia. Mientras no lo hagan, yo creo que si tienen conciencia, y no dudo que la tengan, estoy convencido que han pasado 40 años, pero no habrán dormido tranquilos ninguna noche. Castillo Quero salió en libertad condicional en el año 92, luego falleció ya en Córdoba, donde estaba allí trabajando haciendo contabilidad y cosas de esas, pero ya apartado de la Guardia Civil. En el año 94 murió. Los otros, el teniente Gómez Torres, que había sido condenado a 15 años, y Manuel Fernández Llama a 12, también salen a los 10 años, poco más o menos, ¿no?, en libertad condicional. Habían sido trasladados a la prisión de Guadalajara, porque una de las incongruencias de este tema es que en un primer momento se les juzga como militares, pero por exigencias de la acusación particular llevada por el abogado Darío Fernández Álvarez, se les retira de la condición de militar. Y entonces, en vez de estar cumpliendo prisión en cuarteles como en un primer momento estaban, los pasan ya a las prisiones, digamos, civiles, por llamarlo de alguna manera. El Tribunal Supremo ratificó las condenas. Ellos recurrieron al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, pero el Tribunal Constitucional no lo admitió. A la vista de todo lo que sucedió en aquellas horas, de lo que sucedió después, de los procedimientos judiciales, de cómo se cumplieron las penas impuestas los más implicados en la operación, se puede afirmar que todo obedeció al delirio del teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe de la comandancia de Almería, en que a la fuerza los 3 jóvenes estaban obligados a ser etarras, porque eso a él, en su estrategia de aspiración a puestos mayores dentro de la Guardia Civil, le interesaba. Por eso negaba una y otra vez durante los interrogatorios que tuvieron lugar en la comandancia de Almería algo tan evidente como era constatar la realidad. Eran 3 jóvenes inocentes, estaban documentados, sabía perfectamente dónde habían dormido la noche anterior, lo que hacían, pero él se obcecó en su locura. Entonces tomaron una decisión que eso, ojalá algunos de los que participaron en aquella caravana de la muerte, en aquella tarde, noche de horror, lo cuente. Los hechos, lo que sucedieron fue que él se da cuenta en un momento determinado de que no son terroristas, que son 3 jóvenes. Pero en ese momento yo creo sinceramente que ya había uno de ellos que había muerto. Y la decisión que toma no es asumir que se habían equivocado y habían provocado en los interrogatorios una víctima, es matar a los otros 2. Por eso todo es un monumento a la incoherencia. Esa es la realidad que yo creo, después de investigar mucho este tema, es donde se produce la causa y la consecuencia. La causa es la obcecación del teniente coronel en que a la fuerza tenían que ser etarras, cuando todas las pruebas que hacían lo desmentían, porque esa coartada, ese relato, le interesaba a él para medrar dentro de la Guardia Civil. Y luego llegamos hay un tercer planteamiento que tiene esta cuestión, y es cómo repercute todo eso en la sociedad política.
Estamos viviendo unos años donde se ha empezado ya a desarrollar la transición democrática en el año 81, ¿no? Desde ya aplicando ya con gobierno de UCD hasta que llega ya el gobierno del PSOE, pero en la época cuando se producen estos hechos, el ministro del Interior, Rosón, presenta un informe en el Congreso de los Diputados que no convenció. Hubo mucho pataleo del Congreso, sobre todo de socialistas y comunistas que estaban en desacuerdo con el informe. Para el ministro se trata de un trágico error por una confesión reiterada en la identidad de las víctimas, niega los malos tratos, dice que se disparó sobre las ruedas del vehículo donde iban los detenidos. Y nada, Carlos San Juan, uno de los dirigentes destacados del PSOE, acusó al gobierno de estar encubriendo un crimen, o 3 crímenes. Llegó a pedirse la dimisión del ministro, incluso algunos de los dirigentes políticos de la época, como Sánchez Montero, del Partido Comunista, o Vandrés, que era uno de los dirigentes, en fin, de los que había planteado incluso la llegada de la paz después de todo el tema de ETA. Y llega un momento en que Rosón sigue insistiendo que la respuesta de las fuerzas de seguridad es constitucional. Rosón llegó a venir a Almería, ¿sabe? Llegó a venir a Almería y estuvo aquí hablando, bueno, con los medios, visitando a la Guardia Civil, y que el caso Almería y llegó incluso a tener unos comentarios un poco velados hacia los medios de comunicación. Llegó a decir textualmente: creo que desgraciadamente el caso Almería ha tenido demasiadas informaciones y noticias complementarias que tendrán que ser depuradas. De cómo se planteó lo del trágico error e incluso se llegó a realizar una especie de montaje para intentar solventar las condenas de los 3 guardias civiles, es que en julio del 81, unos meses después aparece la Guardia Civil, da a entender, a través de los servicios de información, que en Mojácar aparece en un hostal una supuesta agenda, que le llama la agenda de Mojácar, que pertenecía al súbdito francés Michel de la Vigne, que estaba preso en Francia. En esa agenda aparecen nombres de destacados dirigentes de ETA militar. Incluso se llegó a plantear que sí, que esa agenda era clave del impuesto revolucionario que ETA aplicaba a gente en Almería, empresarios vascos que a lo mejor se refugiaban en Almería. Pero ¿por qué coincide la supuesta aparición de esa agenda con el tema del caso Almería? Para mucha gente fue un montaje que se montaron desde los servicios de información de la Guardia Civil con el objetivo de demostrar que las 3 víctimas, Luis Cobo, Juan Mañas Morales y bueno, los 3 jóvenes que habían estado huyendo, que habían sido muertos, ¿no? Luis Montero García era el otro, pues en realidad eran el comando ETA. Y este podía haber sido como una especie de comando de apoyo para desviar la atención. Con la muerte de los 3 y la identidad de los 3, salta a relucir que verdaderamente aquello fue un caso que quedó clavado en la mente de todo el mundo. En el entierro se puso de manifiesto que fueron los grupos vecinales de Almería los que movilizaron aquello, con Pepillo el Barbero, la Asociación La Traíña, otros grupos. Hubo compromiso de los parlamentarios del PSOE, de los alcaldes de la zona, que hicieron inmediatamente, el mismo día 10 del entierro y al día siguiente hicieron plenos municipales en todo el Bajo Andará, se sumaron ayuntamientos. Y ahora el tema está hubo un homenaje del Parlamento de Cantabria y ahora está que los grupos políticos de Andalucía pues declaren que son víctimas de terrorismo de Estado. Eso no lo puede aplicar un Parlamento, pero sí por lo menos darle motivación y reacción a todos los grupos políticos para que se tenga esta reclamación que hace una familia, la familia no solamente la de Juan Mañas Morales, su madre que vive ya en las circunstancias de los últimos 40 años, ya no está su padre, han fallecido. La reacción social en aquellos días fue una reacción social de espanto, de sobrecogimiento. La gente no creía lo que había sucedido. Por una parte estaba la versión de la Guardia Civil y por otra estaba la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos era incontestable. Y es que 3 jóvenes
inocentes habían sido torturados, masacrados, acribillados a balazos y quemados por la locura de un teniente coronel, y reitero mi convencimiento de esto, que quería medrar dentro del escalafón de la Guardia Civil. Al principio la gente costó trabajo asimilarlo, las primeras horas, porque los telediarios daban la versión oficial. Afortunadamente había otros medios, estábamos otros medios, yo entonces trabajaba de corresponsal en El País, que apostaron por indagar y no hacer caso a la versión oficial, sino buscar las contradicciones. Yo en aquellos días estaba en permanente contacto con la dirección del País, y la verdad es que desde el principio hubo una conexión entre los grandes medios de romper la versión oficial, que es la que daba Televisión Española y Radio Nacional de España. La reacción social fue de espanto, la reacción de los políticos hubo alguna tibieza al principio, sobre todo en sectores más conservadores. Hubo una actitud muy valiente, muy gallarda por parte del Partido Comunista. Recuerdo la pasión con que este tema lo cogió Cristina Almeida, y también por parte del Partido Socialista, cuando se constataron los hechos. Con un caso tan grave, pasan los días y las semanas y no hay ningún procesado. Cambiaron al juez, al principio pues yo creo que estuvo allí, pero no asistió al levantamiento de los cadáveres, y de hecho por la tarde desde el cementerio Pedro Manuel de la Cruz va allí con Pepe Muyol. Pero recuerdo perfectamente el día 10 de mayo de 1991, que era domingo, entonces los periódicos no salían, al menos Ideal no salía, yo trabajaba entonces en Ideal no salía los lunes, y estaba en mi casa. Me llamó un compañero del periódico y diciéndome que me tenía que ir a buscar el sitio a la carretera de Gelga. Pedro Manuel, actual director de La Voz de Almería, gran compañero y gran amigo, pues nos fuimos los dos juntos. Recorrimos la carretera de Jerga desde el cruce de Taberna hasta que llegamos al sitio, parándonos cada 200 metros, cada 100 metros, para ver si encontramos, hasta que dimos con el sitio, que vimos los restos algún resto del coche que quedaba allí todavía, guantes de látex de los que habían usado, pues imagino que la funeraria, los sanitarios, algo así. Y bueno, y luego ya a partir de ese momento, pues todo lo que se vino encima, y que lo recuerdo, ya te digo, prácticamente todo. Y le digo, traerme algo, y me trajeron un espejo retrovisor con todo lo que eso representa. Espero que la Fiscalía ni nadie me abra a mí ahora un expediente por retirar pruebas. Pero es que había también trozos de cráneo, que es lo que más me duele, que esa madre los conserva.